Pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Nos encontramos en una emisión más de nuestro proyecto Respuesta Rápida Libertaria, en donde tratamos de dar una primera aproximación a algunos acontecimientos importantes de la actualidad noticiosa o de las redes sociales, o bien temas libertarios que para nosotros son interesantes. Y bueno, yo recientemente, gracias a una amable invitación en la Universidad Francisco Marroquín, anduve en Guatemala, y bueno, sí me llamó mucho la atención el nivel de polarización que existe en Guatemala. En México, en otros países, pienso en Ecuador, pienso en Argentina, bueno, hay un grado de polarización muy grande, pero se guardan ciertas formas. Los gobernantes tratan de aparentar que respetan las leyes, los equilibrios, avanzan un poco, se retraen y no pasa muchas veces de veras bravatas. Sin embargo, lo que yo vi en Guatemala sí me dejó un poco más preocupado. Creo que allí ya se perdieron muchas formas. Hay un avance constante de un poder sobre otro, de una instancia de gobierno sobre otra. Quizás con el fin del gobierno que está por salir, bueno, a lo mejor se ha agudizado esto, o simple y sencillamente Guatemala está a las puertas del rompimiento de un orden constitucional. Bueno, no sé yo realmente. Yo solamente estuve 3, 4 días y me llamó mucho la atención lo que vi. Regresando, seguían estos superposiciones de una autoridad sobre otra, utilizando la fuerza del Estado. Y bueno, yo creí que sería muy interesante para los libertarios mexicanos, bueno, pues conocer lo que pasa también en nuestra frontera sur, porque muchas veces estamos muy obnubilados en lo que pasa en la frontera norte con Estados Unidos, y olvidamos un poco que tenemos una historia, un proyecto, un futuro en común con nuestros hermanos guatemaltecos. Y para eso, bueno, pues yo le pedí al doctor Gunther Meléndez nos pudiera dar una entrevista sobre estos temas. El doctor Meléndez, bueno, es maestro de la Universidad Francisco Marroquín, yo lo conocí allí, pero también, bueno, tiene una muy activa participación en otros proyectos educativos, en cuestiones sobre arte, cultura, también sobre divulgación económica. Y a mí me pareció realmente que tenía una personalidad que sería muy bien recibida por los libertarios, no solamente mexicanos, sino de toda América Latina que siguen este programa. Entonces, le doy la bienvenida al doctor Gunther Meléndez. Doctor, ¿cómo estás? Pues un gran gusto verte de nuevo, un gran placer conocerte en el coloquio que tuvimos hace algunos días para ir comprendiendo mejor cómo el mundo se está moviendo y a veces nos acercamos a la libertad y en otras ocasiones el ciclo es contrario y nos alejamos de la libertad individual. Así que estoy para tus órdenes y muy agradecido, saludando a todos aquellos que son parte de tu audiencia y que de alguna manera piensan que debemos respetar la libertad individual como el primer derecho de cada persona. Muchas gracias, doctor. Yo te quedo muy agradecido por tu tiempo y por tu buena disposición para poder desarrollar ese ejercicio, que bueno, también es un ejercicio de divulgación de la libertad, hasta dónde pueden llevarnos los excesos de gobierno y a perder muchas veces el sentido de las proporciones y de la ética. Y bueno, doctor, yo quería entonces que nos ayudaras a entender qué está pasando en Guatemala. Veo que hay problemas con la fiscalía, con el partido del nuevo presidente, del presidente recién electo. Hay reclamos de corrupción de un lado y del otro. Bueno, no sé exactamente qué está pasando. Ya entró la OEA, el nuevo gobierno se victimiza, se habla ya de golpe de Estado. ¿Qué está pasando, Gunther? Que nos ayudes a entender esto. Empecemos por los antecedentes. Las cosas no pasan de un día para otro. En Guatemala
hemos tenido la lamentable situación de ser un lugar de experimentos de las entidades internacionales. Y particularmente la Organización de las Naciones Unidas nos metió en esta parte de la región centroamericana en un experimento que intentaba precisamente combatir la corrupción y terminó siendo un ente que trastornó toda la estructura jurídica del país. Y hablo de la CICIG, que recientemente, hace unos pocos años, se logró sacar de Guatemala. Tuvo 3 comisionados, el último Iván Velázquez, hoy ministro de la Defensa en Colombia, un personaje de muy mala recordación para los liberales clásicos en esta parte del mundo, porque básicamente aquello que se preveyó como un organismo de apoyo a las entidades jurídicas del Estado de Guatemala terminó siendo al final de cuentas un superfiscal que llevó a juicio a muchísimas personas, no concluyó ningún juicio, muchas personas inocentes murieron en la cárcel y durante los juicios que la CICIG estableció, y lo que menos se hizo fue combatir la corrupción o reducirla. Estos organismos básicamente trabajaron para modificar la Constitución desde hace mucho tiempo, lo han intentado, no lo lograron, pero sí lograron modificar la ley electoral y de partidos políticos. Y es una ley que estuvo vigente para estas elecciones, lamentablemente, por primera vez. Llegó a tener Guatemala casi 39 partidos políticos que iban a competir en la elección, las elecciones generales de este año. Finalmente se logró tener alrededor de 21 o 22 candidatos presidenciales. La ley era contraria a la Constitución, te repito, porque se intentaba evitar el financiamiento de los tradicionales financistas de los partidos políticos. Se trabajó durante muy poco tiempo, la ley deja más o menos unos 90 días de contienda electoral con una enorme cantidad de restricciones y le dio al Tribunal Supremo Electoral por primera vez la rectoría de la toma de decisiones, hasta de la publicidad que se podía hacer y cuál no. Te cuento, por ejemplo, en las elecciones del periodo anterior no se podía usar redes sociales porque era prohibido, porque se esperaba que las grandes corporaciones de las redes sociales se inscribieran en el Tribunal Supremo Electoral como opciones de publicidad. Finalmente, esa tragedia contra el Estado de Derecho no llevó a una contienda donde finalmente no hubo un esquema de capacidad de competencia. Las encuestas manejaron pues tradicionalmente 4 o 5 personajes en la contienda que estaban punteando. La mayor cantidad de porción de votos llegó a tener 20-23%, y como se atomizó en casi 20-21 candidatos, pues al final de cuentas estadísticamente era imposible trabajar un proceso ordenado en la contienda. Resulta ser, y estoy siendo muy dando un resumen de estos temas, que Guatemala era pues en esta parte del mundo el último país que no había caído en esa estructura de influencia del Foro de Sao Paulo, del Foro de Puebla, junto con Paraguay en América del Sur. Éramos el último país que no teníamos un gobierno de pseudo izquierda, o como lo definimos algunos, socialista pero Gucci, ¿verdad? Que ahora le llaman progresismo. Para todos nuestros oyentes sabemos que básicamente esto es un esquema que empieza en Gramsci en el siglo XX y que nos ha llevado en los años 90, 1990, el año de los pueblos indígenas, luego la década de los pueblos indígenas, a una serie de aberraciones como nombrar Premio Nobel de la Paz a una guatemalteca que no tenía los méritos para ello. Y 30 años después, pues te puedo decir, caímos en la trampa. ¿Cuál fue la trampa? En las elecciones generales de la primera vuelta, el hoy presidente electo, y lo entrecomillo, tenía una intención de voto del 3.9%. Esa fue la mayor cantidad que él tuvo. Un personaje totalmente desconocido, hijo de un expresidente del mediados del siglo XX, que antecedió
al que luego hizo la reforma agraria tan difícil y permitió el establecimiento del primer partido comunista en Guatemala en los años 50. ¿Qué hacen los progresistas? Pues lo llaman el mejor presidente de la historia, aquel señor de ese entonces, un filósofo que vivía en Argentina y que los políticos fueron a traer para la contienda de ese tiempo posterior a lo que, imagínate, se llama la Revolución de Octubre y se enseña en la historia contra el general Jorge Ubico, cuando el general Jorge Ubico había renunciado en julio de 1944 y la revolución se hace en octubre del 1944 contra su sustituto, un general que había sido el que se quedó a cargo. Todo eso nos llevó a un grave problema en ese tiempo y hoy se repite la historia en 2023. Este personaje con, repito, 3.9% de intención del voto, termina la noche de la elección, cuando estábamos viendo los resultados, subiendo al segundo lugar y ahí se queda. Y ponen en primer lugar a un personaje tradicional de las últimas 3 contiendas, una señora de un partido muy cuestionado en Guatemala, la Unión Nacional de la Esperanza, que por supuesto no tiene mucho de esperanza, pero sí de conflicto en términos de dificultades contra el Estado de Derecho en Guatemala. Esos 2 personajes quedan en la contienda. Esta señora ha tenido por tradición el antivoto más grande y la consecuencia en la segunda vuelta es que se le da como ganador a este personaje, Bernardo Arévalo, que ahora es ya definido como presidente electo. Y sí, resulta ser que el Ministerio Público desde el año anterior, en 2022, ya había planteado algunos cuestionamientos. El partido se llama Movimiento Semilla, es prácticamente un movimiento político de todos los personajes que se coaligaron con la CICIG, que se coaligaron con el Departamento de Estado de los Estados Unidos para tomar el poder y para modificar nuestro comportamiento político. Finalmente, al día de hoy, el Ministerio Público, dirigido por una señora de altísimos niveles que fue metida en la lista Angel por los Estados Unidos, a petición de los mismos guatemaltecos que están viviendo allá porque no enfrentaron los juicios aquí, a los cuales debían haberse enfrentado, entre ellos una fiscal general y algunos fiscales auxiliares que trabajaron con ella. Toman el control, el partido Semilla fue hecho a la carrera, está comprobado al día de hoy con una enorme cantidad de firmas de personas fallecidas, con otra enorme cantidad de firmas repetidas que no corresponden a ninguna persona, es decir, alguien llena los listados con nombres e identificaciones ficticias que al final, te repito, se comprueba que el partido prácticamente fue hecho de una manera anómala. Este señor, que hoy es presidente electo, resulta ser el secretario general de ese movimiento Semilla. Ya varios personajes de ese mismo movimiento se fueron del país, entre ellos un exministro de Finanzas del mismo partido UNE, y el día de hoy, pues en vez de permitir que el Ministerio Público haga las diligencias que corresponden, estos personajes lo han confrontado contra el Tribunal Supremo Electoral, contra la Corte Suprema de Justicia, que no ha hecho mucho, ahí está pendiente, y contra la Corte de Constitucionalidad, que había sido tomada por estos socialistas Gucci y que perdieron el control de ella en la última elección hace un par de años. Nuestra condición, entonces, para terminar esta introducción, esta larga introducción, básicamente es que estamos a las puertas de que tome posesión un personaje cuyo partido fue hecho de forma anómala, a pesar de que ellos ofrecen combatir la corrupción. Número 2, un personaje que efectivamente salió a contar la historia de un golpe de Estado. Jurídicamente, un golpe de Estado se puede dar contra un presidente que ya tomó posesión, no contra un personaje que apenas ha sido electo, entre comillas. Por lo tanto,
la figura que toman los europeos, los estadounidenses, que ahora amenazan, algunos congresistas del mismo esquema de pensamiento socialistoide, nos amenazan con sanciones, incluso con reducir el comercio y otra serie de cosas que, por supuesto, tú sabes, en la realidad no se puede hacer tan fácil ni en el Congreso y el Senado de los Estados Unidos y tampoco en la Unión Europea. Así que Guatemala, ese lugar donde, te repito, se ha experimentado de todo, ahora está a las puertas de caer en un gobierno que precisamente nos va a llevar a una intención de cambio de la Constitución, a esa idea que empezó en los 90 de que los pueblos originarios deben ser los que dominen la historia política y por supuesto se aumenta la fragmentación y nos pone en un altísimo riesgo a los ciudadanos guatemaltecos, donde efectivamente hay, como en cualquier parte del mundo, personas electas y personas de la masa, que es fácil de mover. La última convocatoria de este señor ha sido para el lunes a las 5:30 de la tarde, donde quiere presentar un amparo a la Corte Suprema de Justicia, y él recientemente dijo que tenía toda la transición, lo cual imagínate a dónde puede haber llegado, de gobierno, y que exigía la renuncia de la fiscal general y del fiscal que está asignado a este caso, lo cual es inconstitucional. No se puede sacar al fiscal general de la nación y jefe del Ministerio Público en este país hasta que termine su gestión, lo cual faltan un par de años, y la única opción es que se le comprobaran acciones de corrupción y se le venciera en juicio. Eso no está pasando. Curiosamente, y con esto termino, la fiscal general y jefe del Ministerio Público no es quien investiga, es quien dirige la institución. Los fiscales que están a cargo de la investigación son aquellos a quienes se les asigna un caso determinado. Curiosamente también, esta jefe del Ministerio Público ha sido la que en los últimos años ha tenido los mejores rendimientos en cuanto a juicio y condenas. Estadísticamente es la mejor calificada. Independientemente de quién sea ella, las estadísticas demuestran que, contrario a sus antecesores que solo hicieron persecuciones políticas, esta señora, de muy buen nivel jurídico, ha logrado los mejores estándares del Ministerio Público en los últimos años. Esa es nuestra situación al día de hoy, mi querido doctor Becerra, y es lamentable porque no se espera, pues, la tradición de los progresistas, ¿verdad? La reducción de la inversión productiva, ya que ya se redujo la imposibilidad de crecer económicamente como país y, por supuesto, con los conflictos sociales que esto refleja. Fue una explicación muy amplia y muy rica. Muchas gracias por ayudarnos a entender, bueno, pues el contexto, los antecedentes, lo que está pasando en lo inmediato, pero a mí me sigue asaltando una duda. ¿Hay o no posibilidades de que el gobierno de Arévalo, del nuevo presidente electo, asuma o no? Entiendo que hay una investigación sobre su partido, ya hay un dictamen que lo declara, que hubo movimientos oscuros de financiamiento y de administrativos en su creación, y por lo tanto se le anuló jurídicamente, pero ¿hay o no posibilidad cierta de que el gobierno asuma? Entiendo que muchas de estas cosas son cuestiones de procedimiento, como decimos en México, también de pataleo, para ver cómo anular a algunos rivales, algunas piedras en el camino, removerlas, pero lo sustancial es que hay una versión de un golpe de Estado, y yo no sé si el nuevo gobierno va a llegar a asumir o no. Eso todavía está en un impasse jurídico, pero es cuestión de tiempos. Básicamente, la investigación es contra el partido que fue estructurado de manera anómala,
hay delitos claros que perseguir. Aquí, por ejemplo, la suplantación de identidad, inscribir personas fallecidas. Te quiero contar que esto surgió, como diríamos, de una aparente casualidad. Pero mira qué interesante. Una persona resultó inscrita en el partido. Este señor dice, yo nunca me inscribí, va a los tribunales, que es lo correcto, y pide que el tribunal compruebe que él nunca se inscribió por su propia cuenta. El tribunal inicia un juicio de investigación. A este señor, el presidente electo y otros personajes de ese movimiento Semilla lo llaman intentando resolver y platicar con él. Y él dice, yo no quiero hablar con nadie, yo quiero que un tribunal demuestre y sentencie que a mí me inscribieron y yo nunca me firmé ni quise ser parte del partido. Una persona. La investigación se extendió y nos ha llevado a la comprobación por otro ente. El INASIF en Guatemala es quien hace la parte de análisis jurídico que demuestra que una firma es o no es válida, que una persona está o no viva y que una persona con su nombre y apellido corresponde a un documento de identificación personal. Eso está demostrado. Eso no lo hace el Ministerio Público, lo hacen otras entidades. ¿Qué tendría que pasar? El partido efectivamente por un tribunal se pidió que se suspendiera. Quienes no han acatado debidamente esas órdenes son los del Tribunal Supremo Electoral, que se sienten como una entidad que no puede ser cuestionada. Y por supuesto, electoralmente es verdad, con todo y sus errores, defectos y dudas, pero evidentemente no tienen nada que ver en un análisis de un delito potencialmente cometido. Las conclusiones deberían llegar, por lo que se ha publicado, a la suspensión del partido. Eso tendría dos efectos. Número uno, que los diputados electos por un partido que no debió existir quedarían sin bancada oficial, pero quedarían electos. Eso es lo que se espera. Y que el propio presidente, que ya fue declarado presidente electo, tomara posesión el 14 de enero del año entrante. Por supuesto, cualquiera entiende que si él es el secretario general de un partido que fue formado de forma anómala, vamos a suponer, dejando el beneficio de la duda, que él no tuvo nada que ver, que lo hicieron otros, que incluso cometieron otro delito, pagaron para conseguir esas firmas. Bueno, hay culpables. Eso es una realidad y tiene que haber alguien que termina siendo culpable o asume la responsabilidad de ese hecho. El partido tendría que quedar en suspenso porque no puede tener menos de un determinado número de firmas. Y por supuesto, cuando esas firmas se borran del expediente, pues queda con menos firmas de las que debió tener para ser declarado partido político en Guatemala, de acuerdo a la ley. Aquí no hay nada de golpe de Estado, ni de quitar a un personaje, simplemente es un hecho. Entonces hay que separar la duda razonable de un contendiente que no aparecía en las encuestas, y no te estoy contando de las encuestas locales, estoy hablando de encuestas incluso de personajes mexicanos que saben hacer estas investigaciones cuantitativas en las elecciones, expertos en el tema. Entonces, esa es una duda por un lado, que no tiene nada que ver con la parte jurídica en contra del movimiento Semilla. Son dos cosas distintas. Si toma posesión, entonces será un presidente que toma posesión con las dudas con respecto a la misma elección y la manipulación de la elección, y hay suficientes dudas que nos hacen pensar a los guatemaltecos pensantes que hubo trampa, pero eso es más difícil de comprobar. Y por el otro lado toma posesión sin un partido, porque el partido no podría seguir existiendo, lo cual al final no tendría mucho sentido, porque el presidente constitucionalmente representa la unidad nacional, no representa un partido. Yo he tenido problemas cuando algún diputado dice, yo soy del partido tal, soy diputado del partido tal. No, se elige por parte de un partido, pero un diputado es representante de un distrito determinado. Hay esos errores conceptuales
que muchos personajes políticos no utilizan correctamente en cuanto a su jurisdicción. Entonces, ¿cuándo lo sabremos? Porque esto es lo importante para tu duda. Todo el proceso termina oficialmente el 31 de octubre. Ahí termina todo lo que tiene que ver con elecciones. El 1 de noviembre podríamos tener acusaciones contra el señor Arévalo como secretario general del partido político que fue constituido de forma anómala. Así funciona nada más. Y otros personajes que están incluidos en esta investigación. Y en ese sentido, el hombre ya tiene antejuicio, ¿verdad? Él no puede ser juzgado a menos que el Congreso de la República declare que es procedente, y eso nos llevaría a una segunda etapa posterior a toda la estructura de la elección a partir del 1 de noviembre próximo. Entonces, ¿cuáles son las expectativas del día de hoy? Que toma posesión el 14 de enero de 2024. Que toma posesión una persona que no está legítimamente electo, en términos de todas las dudas que, como te repito, se separan, ¿verdad? Una cosa es la elección, otra cosa es la conformación anómala del partido. Te repito que pedir un presidente electo que despidan a la fiscal general es totalmente contrario al Estado de Derecho. Es no entender la estructura jurídica de una república. Y por supuesto, la masa lo aplaude, ¿verdad? Porque es su personaje querido que ha anunciado una nueva primavera para el país, que no va a existir. Esa de una vez te puedo anticipar ante notario que esa no va a pasar. Y segundo, un partido que si queda vigente nos dejaría un antecedente nefasto. No te digo que los demás partidos todos son partidos hechos muy correctamente, no. Simplemente estamos diciendo que este es un caso particular, que es un asunto de derecho y que debería estructurarse del lado jurídico. Y el otro es un tema electoral con todas las dudas del mundo que tendré que ir viendo a lo largo del tiempo por dónde termina. El presidente no será un presidente legítimo. Eso debe quedar muy claro. Y que no puede haber golpe de Estado cuando alguien no ha tomado posesión. Eso tampoco es correcto, pero son términos que se están utilizando a nivel internacional dentro de los mismos adláteres que corresponden a este tipo de movimiento. Nuestros compatriotas de ese movimiento responden a estructuras desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, desde esa lógica socialistoide europea, ¿verdad? Que nos dice que los niños no deben trabajar, sí, pero en Suecia trabajaban hasta finales del siglo XIX, por ejemplo, que aquí debemos cambiar esto, aquello, lo otro y ser como ellos, cuando no tenemos ninguna razón para ser como ellos. Ese es un poco esa nebulosa que se ha creado, mi distinguido doctor Becerra, y que hoy nos tiene pues en el peor momento de la historia política desde hace décadas. Nunca habíamos estado en un estado de situación tan complicado como este. Gracias a Dios, los guatemaltecos seguimos trabajando, seguimos produciendo, la gente común sigue en las calles tranquila, hay una apatía impresionante para la parte política y este señor fue electo por apenas un cuarto de los electores que están habilitados para votar. O sea, no hay tal cosa como decir fui electo por el pueblo, que es lo que el político dice, y básicamente es una pequeña porción, porque te cuento que en la primera vuelta, curiosamente, la cifra más grande fue la del voto nulo, que muchos otros políticos que habían quedado fuera de la contienda llamaron al voto nulo y contribuyeron a esta debacle. Ahora bien, asumiendo que viene un mes muy complicado en términos jurídicos y luego otros 3 meses, en total 4 de aquí a la toma de posesión, que seguramente van a ser meses muy movidos. Bueno, vamos a ver qué pasa en términos jurídicos. Pero en términos de planes de gobierno, doctor, ¿qué pretende el presidente electo Arévalo? ¿Cuál es su proyecto? Yo entiendo lo que me comentas de este discurso tan poderoso y tan infundado de las culturas primigenias,
increíble que todavía a estas alturas haya gente que caiga en este garlito, pero es un discurso poderoso y allí está, para sociedades con graves problemas educativos como las nuestras. Y bueno, entonces, ¿qué propone este señor? ¿Cuál es su plan de gobierno? Asumiendo que muy probablemente Guatemala va a terminar, si toma posesión, va a terminar su gobierno peor que como inició, porque yo hago mías esas palabras de Jaime Bailey, de que la izquierda destruye cuando toma el gobierno porque no saben crear riqueza. Toda su vida se la pasaron destruyendo, expoliando, robando. Cuando llegan al gobierno, en vez de crear riqueza, bueno, pues solamente eh, saben cómo destruirla y eso me parece que es lo que va a pasar en Guatemala. Pero dinos, ¿cuál es realmente el plan de gobierno de estos señores? Bueno, los liberales clásicos, los libertarios, coincidimos en que el gobierno debe ser un facilitador y no intentar ser el gran productor o el monopolio de la producción. Ah, este señor, presidente electo hoy, es diputado y su partido, este Movimiento Semilla, resulta ser que ya había presentado algunas iniciativas de ley. Número uno, el apoyo a las ideologías de género. Esperamos que eso, que ya pasó en México, se traslade a Guatemala y nos venga como un balde de agua fría para respaldar todas estas ideologías que Gramsci inicia, básicamente para intentar destruir la estructura familiar, a destruir todo el modelo eclesiástico judeocristiano y ya habían presentado esas iniciativas, esas ya están aquí desde que ellos son diputados. Ahora también habían presentado una iniciativa contra el CACIF. El CACIF es aquí la reunión de cámaras empresariales, donde están todos los empresarios agremiados y se fueron contra ellos. Eso es algo que está publicado hace varios meses y que básicamente intentan sacar el CACIF, decían ellos, de todo lo que tuviera que ver con juntas directivas, con esquemas de gobierno. Número tres, han anunciado la intención de modificar la Constitución. Recuérdate que cuando un socialista Gucci llega al poder, se quiere quedar ahí. El corrupto se va, pero el izquierdista, el progresista, se quiere quedar. Entonces, tratarán de modificar la Constitución básicamente para que podamos extender los periodos presidenciales, poder tener una reelección y mil cosas más dentro de ese populismo de izquierda que hemos vivido en la América Latina, en Hispanoamérica. Y luego pretenden básicamente desarrollar el esquema económico del país, la parte de la producción, ya lo han anunciado, con empresas mixtas. Entonces ahora ellos traen ese modelo donde el gobierno debe ser accionista de un puerto y que otros pongan la plata y tú ya sabes cuál es el resultado de esas historias de lo que no es empresa, sino una estructura monopolista que termina, en vez de contribuir a la eliminación o la reducción de la corrupción, incrementando notablemente esos niveles. Van sobre la tradición de la función social, utilizar los recursos de los impuestos para beneficiar pues a los que no producen. Siempre empieza con la idea del más necesitado, del último de la fila, y todos sabemos que básicamente si no generamos empleos no podemos sacar a esta gente de la pobreza. Entonces, basados en nuestros índices de desnutrición, de pobreza extrema, tomarán los recursos del Estado para poder intentar hacer la estructura clientelista de un modelo populista de izquierda. Y finalmente toman la decisión, ya anunciaron dentro de su plan de gobierno
que van a desarrollar una infraestructura equivalente de más o menos 200 kilómetros de construcción de carreteras por año. Te quiero contar, para que quede un dato para el futuro, que lo que necesitamos en Guatemala, y esto está diseñado hace años por la iniciativa privada, en coordinación con los gobiernos, necesitamos una infraestructura que produzca como mínimo 2.000 kilómetros de carreteras por año. Eso no se puede hacer si no viene una alta inversión productiva, si no viene inversión en todo el territorio nacional, y pues lo que nos espera es una reducción de los niveles de capacidad de producción, un aumento del consumo, por supuesto, del lado del subsidio, que nunca termina, a pesar de que el subsidio, por definición, debería ser una ayuda monetaria temporal. Aquí tenemos procesos de producción que tienen décadas subsidiados. Ya está anunciado. He estado en foros empresariales donde sus personajes, los que van a ser ministros, ya han dicho que mejor hacer vivienda para la gente que no la tiene que hacer infraestructura para la producción. El país seguirá viviendo una migración hacia la capital y hacia las ciudades importantes, que son solo 2 o 3 en el territorio guatemalteco. Y lamentablemente seguiremos contribuyendo con la migración a través de México hacia Estados Unidos, mi distinguido doctor Becerra. Hoy una buena porción del Producto Interno Bruto, que no es una buena medición, pero es la que utilizamos por lo general, corresponde a las remesas familiares que, igual que en México, vienen de parte de nuestros migrantes ilegales allá. ¿Qué va a pasar? Bueno, depende un poco de lo que suceda en Argentina en octubre, de lo que suceda en Estados Unidos el año próximo, de lo que pase el año próximo en las elecciones en México, que también nosotros somos una pequeña porción territorial influenciada por todo eso que está pasando, de lo que termine pasando en Nicaragua con el último vestigio sandinista que todavía está ahí, de lo que haga la señora que ocupa el gobierno en Honduras, que básicamente también tiene sus complicaciones. China pasó adelante, ¿verdad? Con todos ellos. Y particularmente de lo que suceda en El Salvador con el populismo del presidente Bukele, que inconstitucionalmente irá a la reelección y seguramente podrá quedarse ahí. Entonces, esos modelos nos van a influenciar y desafortunadamente, pues son los recursos del presidente colombiano, del presidente brasileño actual, los que han venido junto con otros recursos que vienen de Europa y de Estados Unidos a terminar el trabajo de varias décadas en nuestro país. Seguiremos intentando estar fuera de esa influencia, pero eso es lo que nos viene, doctor Becerra. Pues un escenario muy complicado y, insisto, meses muy estresantes para la sociedad, pero sobre todo también para la economía, porque nada asusta más a las inversiones que la incertidumbre precisamente. Ahora bien, y para finalizar, doctor, yo quisiera que me ayudaras a entender el tema que para nosotros los libertarios es muy importante. En México la queremos mucho, y es el tema Gloria Álvarez. Bueno, pues no pudo ser candidata porque las leyes lo impedían, porque no hay la figura de candidatos independientes en Guatemala, además. Entonces, bueno, pues entiendo que todavía no podría, dentro de 4 años, ser candidata, pero ¿cómo ves tú su figura? ¿Representa una esperanza futuro? A veces a mí me da la impresión de que está cada vez más decepcionada de lo que pasa en Guatemala. Bueno, me parece que es una impresión personal. No sé, tú como guatemalteco, como miembro del claustro de la Universidad Marroquín, ¿cómo ves el tema Glorial? Yo tuve el gusto de conocer a Gloria cuando recién se estaba graduando. Ella es una de nuestras graduadas en la Universidad Francisco Marroquín
y probablemente ella no lo recuerde, pero yo nunca lo voy a olvidar. Ya se veía en aquella Gloria Álvarez de hace algunos años eh, su capacidad de comunicación, su personalidad, que en aquel entonces podía ser muy agradable. eh, y alguna vez, si la historia nos lo permite, pues ella podrá recordar que yo le dije en una de las mesas de una actividad que teníamos en la universidad, que iba a llegar lejos, que iba a ser muy conocida, pero que yo le recomendaba ser muy prudente en cuanto a los pasos que diera. Eh, Gloria lo escuchó con mucha gentileza, lo agradeció en aquel entonces, pero luego, esa es una percepción estrictamente personal. A Gloria la tomaron muchos movimientos en Guatemala primero y luego a nivel internacional que la han llevado a exponer la posición libertaria un poco más extrema en muchos foros internacionales. Ella se ha dado a conocer. ¿Qué ha pasado en el ínterin? Bueno, ha cometido algunos errores de comunicación precisamente. Ha tenido algunos foros contra otros personajes hispanoamericanos que pensamos lo mismo y radicalizó alguna vez su posición, de hecho acercándose un poco a las posiciones más progresistas, porque si tú te das cuenta, cuando vamos a los extremos coincidimos en algunas cosas, tanto el progresismo extremo izquierda como el progresismo extremo libertario. Eh, Ella no puede ser candidata porque Guatemala exige que tengan 40 años como mínimo. Así que ella podría ser candidata de acuerdo a la ley en Guatemala cuando tenga 40 años. Y luego tendría que hacerlo con un partido político. Como tú bien lo dices, no puede ser como ahora que hay un candidato interesante en México que se presenta y dice voy a ser candidato, bueno, vaya a traer su 1,000,000 de firmas y aquí lo inscribimos. Eso no va a pasar. Por lo menos no va a pasar por ahora y no creo que estos progresistas lo permitan. Yo esperaría a una Gloria Álvarez más madura, a una Gloria Álvarez más asentada en el tema de lo que se puede y no se puede hacer. Y por supuesto que me encantaría verla en una contienda electoral. Guatemala no se ha trasladado y no se va a trasladar pronto a una visión de, eh, vamos a decir, de anarcocapitalismo. Eso tenemos que entenderlo. No pasaría en ninguna parte de estos países. Y por lo consiguiente, creo que Gloria, que es un personaje agradable, te repito, muy preparada, no sé si ya terminó o no, pero estaba estudiando con objetivismo, una especialización en objetivismo en los últimos meses. Creo que cuando ella tenga la capacidad de sentarse con los contendientes que piensan distinto y buscar acuerdos dentro de lo que como liberales clásicos entendemos y como libertarios se entiende, las cosas no pueden pasar de la noche a la mañana. Hispanoamérica es el resultado de una educación positivista. Aquí la gente no tiene capacidad de pensamiento crítico. No hemos tenido eso. Y eso viene desde los análisis de Carl Jaspers, ¿verdad? En los 60, después de la Segunda Guerra Mundial. Las universidades privilegiamos la técnica sobre el pensamiento. Y todo eso lleva muchos años reestructurarse. Le daremos la bienvenida a una Gloria Álvarez más madura, menos combativa, ¿verdad? En esos foros donde a lo Milei, ¿verdad? Que respeto muchísimo y que espero que gane las elecciones en Argentina el día 22 de octubre, porque variaría el péndulo y aquel país que fue rico a principios del siglo XX probablemente empiece de nuevo una posibilidad de volver a generar riqueza para sus habitantes. Así veo yo a Gloria, un personaje menos combativo y que con todos sus estudios, sus experiencias,
su camino por el mundo, pues pueda venir a escuchar, ¿verdad? Lo que los demás piensan y hacer acuerdos interesantes para lograr de verdad que nosotros también volvamos a una estructura que nunca hemos tenido, donde el gobierno sea verdaderamente un facilitador que se encarga de la seguridad y la justicia de un país y que el resto venga por añadidura por la actividad, la división del trabajo, el esfuerzo personal de cada quien y que podamos ser libres, pero además responsables. Eso es una tarea pendiente. Nos va a costar en México, nos va a costar en Guatemala, nos va a costar en el mundo, distinguido doctor, y confiamos, Dios mediante, que eso sea posible. Pues yo te agradezco mucho, Gunther, esta amable entrevista que nos ayuda a clarificar muchas cosas y también, bueno, pues a los mexicanos entender más lo que está pasando con nuestro vecino tan entrañable y que, bueno, pues ojalá realmente los peores designios no lleguen a cumplir. Mucho yo les pido a nuestros amigos de México Libertario y de los distintos países que nos siguen, que bueno, que frecuenten los espacios del doctor Meléndez, sus redes sociales, vamos a colocar aquí todos sus datos. Y bueno, pues yo te agradezco mucho, doctor, mucho éxito en todos tus proyectos, un gran gusto volverte a ver, y bueno, pues que esta no sea la última vez. Quedo siempre a tus órdenes, agradezco la gentileza de tu invitación y tengo la esperanza de que quienes amamos la libertad, la propiedad y la vida como derechos fundamentales del ser humano, nos reunamos pronto y luchemos juntos. Creo que lo que nos faltó siempre es la capacidad de unirnos, porque la fragmentación no nos ayudó nunca. Mientras que el progresismo se une sobre ideas imposibles de realizar, nosotros estamos cada quien en distintos sectores y como todo obra para bien, yo creo que lo que estamos sufriendo ahora, pasando ahora, nos va a servir para unirnos, doctor Becerra, y por supuesto aquí estoy yo a tus órdenes y a las órdenes de todos aquellos que aman la libertad y que entienden que la libertad solo puede ser posible cuando somos también responsables y éticos. Muchísimas gracias. Un gran abrazo para ti, que te mejores pronto en esa incomodidad que tenías y por supuesto, por favor, quedo siempre a tu disposición.